Ingresamos a Noticias 24. Este miércoles la Policía de Investigaciones realizó varios allanamientos en oficinas de fundaciones en Red y Enlace Urbano, a las que la Seremía de Vivienda de Tarapacá habría transferido casi 2.000 millones de pesos. La Fiscalía Regional de Tarapacá investiga delitos como fraude al fisco, malversación y cohecho. Queremos profundizar en estas pesquisas, para eso tomamos contacto con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Nicolás, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Muy buenas tardes. A ver, para ir viendo los detalles de lo que han sido los procedimientos, las distintas medidas, ¿cómo evalúan lo que han sido los allanamientos? Allanamientos que comienzan en distintos puntos del norte del país, pero también se van ampliando, ¿no? Efectivamente, sin entrar en detalles concretos de los resultados, fueron bastante positivos. Fueron 2 allanamientos, denominados allanamientos, en el Serviu Tarapacá, en Seremi Vivienda y Urbanismo Tarapacá. Se levantaron diferentes evidencias, documentos, evidencia digital, equipos electrónicos, telefónicos, etcétera, de los elementos que nos interesaban. Pero paralelamente nos interesaba que esto se realizara a su vez en Santiago, el lugar donde ambas fundaciones declaraban domicilio. Específicamente en la comuna de Las Condes y Providencia. En uno de los casos fue encontrado el domicilio que efectivamente se declaraba. En el caso de otra fundación, se ubicaron 4 domicilios que estaban declarados formalmente, sin embargo ninguno fue ubicado. Así que también eso podría resultar positivo. Esa es más o menos, grosso modo, la conclusión de la diligencia. Ahora, déjeme quedarme solamente en ese último punto, fiscal. 4 domicilios para una fundación. Eso también puede ser de alguna manera, esto bastante preliminar, por supuesto, lo tengo claro, pero generar, no sé si alertas, pero sí ciertas suspicacias con respecto a lo que puede ser la investigación. Por supuesto. Por ejemplo, una de las fundaciones declaraba un domicilio en el convenio que firmó, que suscribió. Perfecto. Domicilio tal, número tal, oficina tal, en el cual el servicio público puede concurrir a requerirle algo o un beneficiado con los convenios. Fuimos a ese domicilio y no estaba la fundación. Ubicamos un domicilio que estaba declarado ante impuestos internos. ¿Qué mejor formalidad? Tampoco se encontraba. Ya. Ubicamos un domicilio que estaba en las memorias de la fundación. ¿Qué mejor dato? Tampoco estaba. Y así continuamos con las diligencias, hasta dar con un domicilio particular de quién era su fundadora. Tampoco había nada, era una casa. Ese elemento usted puede deducir inmediatamente algunas conclusiones importantes, sumado que al día de hoy no hemos logrado ubicar, esto lo digo hoy, ya una semana de investigación, domicilios en Tarapacá de ambas fundaciones. Claro, estamos hablando de estas dos fundaciones, en Red Social y Enlace Urbano. Estas son las dos Bueno, fundaciones. efectivamente, ambas, sí. Perfecto. De manera que Sí, por favor. ninguna tenía domicilio en Tarapacá, lo cual resulta muy notorio de lo que a la fecha de hoy, entendiendo que los beneficiarios son ciudadanos habitantes de nuestra comuna, Iquique, Alto Hospicio, el interior, en el cual eventualmente necesitaban concurrir a una oficina de estas fundaciones o eventualmente servicio público, Seremi y Serviu. Sin embargo, no hay oficinas. También es algo llamativo. Claro, claro. Fiscal, en términos de los convenios suscritos con ambas fundaciones, para tener claro también dentro de la información que me imagino está siendo parte de la investigación, ¿cuáles eran los trabajos o si estos trabajos en la investigación preliminar tenían relación o no tenían ninguna relación con los giros de ambas fundaciones, que ha sido parte también de lo que se ha visto en términos de otros elementos de las investigaciones de distintas fundaciones que se ha estado pesquisando por parte de las fiscalías regionales? Es una muy buena pregunta porque además es parte de la investigación. Le digo preliminarmente que los giros que aparecen, al menos registrados oficiales, son más o menos ambiguos de ambas fundaciones. Se suma que las finalidades u objetos de los convenios eran bastante ambiguos, que son tan ambiguos que no me atrevería a darle el nombre ahora porque si se lo dijera no diría mucho. Pero porque eran de aspecto más bien general, no eran específicos en términos de los trabajos o por qué finalmente se estaba transfiriendo ese dinero. Exactamente. Le doy un ejemplo que no necesariamente corresponde a estos casos. Era habilitación de la posibilidad de que sean habitadas las casas en tal lugar. Voy a decirlo así muy burdamente. Si yo lo leo, usted lo lee, cualquier ciudadano lo lee, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo transforma en un elemento, en un producto, en algo físico? No necesariamente tiene que ser físico, pero en algo que podamos incluso fiscalizar. Claro. Eso es muy llamativo, porque no sabemos el producto final o el objetivo final concreto y cómo eso se fue plasmado en la realidad, es decir, en las comunas, en los lugares que tenía como destino este monto de dinero. Uh-huh.
Fiscal Río, otro punto, la creación de estas fundaciones, ¿de cuánto es la data? Y si eso ya también está determinado en la investigación. Este elemento es muy similar a los casos que se están ventilando en todo el país, cuya data era en algunos casos muy previa al momento en que le fueron suscritos los convenios o con una temporalidad anterior, pero en los periodos anteriores los montos asignados eran menores. Ya. Tanto, sin entrar al detalle, hay fundaciones que comenzaron en algún momento, les fueron asignados, por ejemplo, 300 millones, llegamos al año 2022 y le asignaron 600, 700 millones. Ujú. Hubo un cambio, una diferencia en la asignación de esos montos que también es llamativo, que además son pagados en un solo día. Ese es el punto, y enciende inmediatamente la alerta lo que puede ser la transferencia en un solo día de estos montos de dinero. Efectivamente, no descarto que sea posible que se pague en un solo día un Ya, convenio. pero igualmente Puede ser. genera suspicacia, digamos, pero no se descarta de que pueda ser algo anormal per se, digamos. Exactamente. A priori no lo descarto, que sea posible por alguna situación contable o situación bancaria, pero si uno le suma los demás elementos que estamos conversando, domicilios que no existen en la región, domicilios que no son ubicados, que son los oficiales, creación muy pronta, previa a la firma de los convenios, nos van sumando elementos que al menos generan que nosotros como Fiscalía hayamos iniciado una causa de oficio y por supuesto la estemos investigando el día de hoy. Fiscal Ríos, ¿han podido ser ubicados los representantes legales, las autoridades, podríamos decir, de estas dos fundaciones? Fueron ubicados, han Ya. prestado declaración. De hecho, les puedo contar que en estos minutos se está terminando una diligencia de esas, ¿Y declaran en calidad de testigos? como imputados. Como imputados. Ya, eso Sí, en el caso de las dos sí, fundaciones. efectivamente esto tiene una importancia ya que lo que queremos es que esta investigación sea transparente y el mejor, quizás no se entiende, pero el mejor garantía para una persona que está siendo investigada o que está siendo indagada es que se le lean los derechos y pueda declarar o no declarar y cuente con un abogado y sepa cuál es su calidad. Me parece que mejor, es más transparente y asegura que esa persona esté eventualmente bien Claro, porque representada y atendida. garantiza el curso de la investigación, pero también garantiza que se cumplan con los derechos de la persona que está siendo citada también. Efectivamente, y eso no entorpece nuestra investigación o nos genera trabas que, por ejemplo, alguien diga, mire, me tomaron como testigo una declaración y yo era imputado y nadie me lo dijo. Eso pasaba muchas veces. Ujú. Entonces, para prevenir, lo más sano es que se le lea los derechos. ¿Ya hay una cuantificación de cuántos son los dineros que aquí se están, de alguna manera, no sé si el concepto, me perdona si cometo un error, pero impugnando o poniendo en duda? Los montos que tenemos hasta ahora, muy preliminar, son cercanos a los 1.700, 1.800 millones de pesos, sumados en ambas fundaciones. Ese es el monto preliminar. Dentro del objetivo del allanamiento o entrega de registro era levantar antecedentes contables y bancarios de las instituciones públicas y cotejar, en definitiva, de manera ya formal, cuánto fue el monto final de las transacciones y transferencias que fueron efectuadas, y eso lo haremos probablemente en las próximas semanas para tener un monto exacto, concreto, que está siendo investigado. Perfecto. Sin entrar en detalle, por supuesto, pero ¿se pudo dar con esa información contable de ambas fundaciones con los allanamientos? No adelantaría eso todavía. Si encontramos la oficial, la que es pública. Estamos todavía indagando acerca de las fundaciones, la contabilidad que deberían mantener o los registros que deberían mantener formalmente o las rendiciones de cuentas que deberían mantener. Perfecto. Eso por hablar de las fundaciones. Hay también una investigación que corre desde quien da la aprobación de estas transferencias, que sería la Seremía en este caso, la Seremía de Vivienda. ¿Hay también imputados en este momento desde esta repartición pública? Por ahora no hay imputados, pero por experiencia le comento que los delitos de corrupción, por todos conocidos, que afectan erario fiscal, que afectan instituciones públicas, siempre tienen dos partes. Tienen un privado, ¿cierto?, que se favorece con fondo público y muy habitualmente hay un funcionario público, no quiero sindicar a nadie en este caso, porque todavía no hay sindicados funcionarios públicos, que es incentivado, beneficiado con ese favorecimiento o deja de cumplir sus deberes funcionarios para favorecer a un particular. Eso habitualmente ocurre de esa manera. Claro, ya sea por acción o omisión, digamos, ¿no? Efectivamente, y eso también es materia de investigación y lo determinaremos de manera concreta con medios probatorios.
Sí, ahora, estamos hablando varios datos de lo que son las investigaciones con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Río. Hasta el minuto son dos las fundaciones que están siendo investigadas. ¿Está la posibilidad de que hayan otras fundaciones? ¿Hay otras pesquisas, sin adelantar, por supuesto, que se podrían desarrollar con otras entidades al respecto? Bueno, usted ha visto que desde hace prácticamente un mes, 40, 50 días, esto ha sido muy dinámico. Sí. Tarapacá no tenía causas hasta el día viernes pasado, que fue donde se generó la primera causa en la Urbano. Luego se generó este lunes una segunda causa en red social. Por eso decidimos actuar rápidamente, con el objeto de levantar la evidencia lo más rápido. Y no descarto que en el futuro, o quizás mañana, o el lunes, o el martes, tengamos otra fundación. Ojalá no sea así, por el bien de todos, pero no descartamos que puedan ocurrir o No se existir descarta, otro pero hasta tipo el de fundaciones. minuto solamente estaría enfocado en estas dos fundaciones, no más fundaciones. Efectivamente, efectivamente. Perfecto. Déjeme volver un poco también en términos de la información para quienes nos ven a esta hora. ¿Qué delitos se podrían configurar? Lo pongo condicional, evidentemente, porque aquí hay investigaciones y eventualmente habrían formalizaciones y pasos por parte de la justicia. Efectivamente es condicional porque estamos en una etapa, como le decía, muy preliminar, menos de una semana de investigación. Los delitos que al menos estamos hoy día indagando son los de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y en paralelo de esta dupla soborno-cohecho, que eventualmente se puede también considerar. Esta calificación es preliminar, eso puede modificarse en el transcurso de la investigación, pueden agregarse más delitos, pueden eliminarse algunos de ellos y eso dependerá de los antecedentes que recabemos, pero eso son lo que es la base con lo cual estamos partiendo el día de hoy. Ujú. Bueno, en términos de los plazos, ¿se han fijado un plazo en términos de lo que podría ser ya concretar eventuales, vuelvo al condicional, eventuales formalizaciones? Primero le voy a responder como fiscal de anticorrupción de bastantes años. Los Perfecto. delitos de corrupción son de larga data de investigación. Hay que levantar mucha documentación, hay que levantar mucha Que es bien información importante bancaria. eso para la ciudadanía, ¿ah? Porque muchas veces, y especialmente con estos casos en particular, que son de alta connotación pública, muchos dicen, bueno, ¿por qué se demora tanto? O esto va más lento de lo que uno esperaría. Es también por la calificación de los eventuales delitos y principalmente por la cantidad de información que hay que levantar para presentar un caso, ¿no? Justamente, usted ya vio que hicimos 2 entregas de registro a 2 servicios públicos con una gran cantidad de información que es en físico, papeles, levantamos también documentos digitales, información electrónica que hay que analizar, pero también hay un paralelo que, como usted sabe, donde hay dinero hay que indagar la información financiera, es decir, los bancos. Y Claro. cuando una institución o empresa tiene más de una cuenta, lo hace más complejo, pero tenemos un desafío, yo creo, a nivel país, la Fiscalía, en todo nuestro país, de que esto ojalá avance lo más rápido posible, sin dar un plazo, pero creo que ya avanzando en las primeras diligencias de manera pronta, ya tenemos un buen pie para, ojalá, no sin dar un plazo, esto se pueda indagar, se pueda aclarar, sea en un sentido o en otro, sea por delito, sea por algo administrativo o lo que sea, de una manera pronta y ojalá efectiva para todos. Claro, no se ponen plazos, pero de todas maneras lo claro es que no hay no hay medidas, digamos, inmediatas pensando, para quienes nos ven, insisto, a esta hora, en los próximos días, las próximas semanas. Eso se lo voy a responder ahora de otra manera, eso es dinámico. Porque puede ocurrir que en una causa, no estoy hablando de esta causa en general, se avance tan rápido con los antecedentes que se cuenten. Vimos un caso en Puerto Montt, Claro, Los colegas de Lagos, Puerto sí. Montt contaron muy rápido, probablemente contaron con información muy concreta, específica, que dio veracidad a la tesis de la Fiscalía que permitió avanzar muy rápidamente en un corto tiempo. Eso puede ocurrir, pero puede ocurrir que llevemos 30, 60 días, 90 días, 120 días, donde nos falta algún dato. Pero el objetivo, creo yo, es que esto avance lo más rápido posible. Son muchos casos, que es bueno que hay fondos públicos y nos preocupa eso. Si existen fondos públicos, es muy importante para la Fiscalía avanzar rápido, porque si es necesario recuperar esos fondos públicos, hay que hacerlo prontamente y esa sería una medida muy, muy cercana. Claro, porque hay, en la última cuenta que entregaba el fiscal nacional hablaba de más de 30 fundaciones que están siendo investigadas, 37 si no me equivoco, en 11 regiones del país. Ya hay elementos que son bastante comunes en términos de cuándo se creó la fundación, cuál es el giro de la fundación, sea ambiguo o no, también en términos de las transferencias, cuánto fue el tiempo en que transfirió uno a otro, hay temas bien comunes. Entonces, eso uno podría decir, bueno, están todos en la misma situación de tiempo, pero todos los casos son distintos. Usted da un muy buen ejemplo de la situación de Puerto Montt, donde en cuestión de días se pudo, de hecho, emitir órdenes de prisión preventiva, pero eso fue en ese caso en particular. No es la dinámica o tendencia para todos los casos y, por ejemplo, lo que se está investigando desde la Fiscalía Regional de Tarapacá, ¿no?
Efectivamente, quizás hoy, porque esto puede cambiar en el tiempo, se puede dividir en dos líneas. Voy a hablar a nivel prensa, porque yo no conozco los casos de los colegas, Perfecto. pero puedo hablar a nivel prensa. Hay una línea gobiernos regionales, asignación de fondos, que ha sido una línea que se está investigando, a fundaciones, y hay otra línea que es de Ministerio de la Vivienda, Servios, que están entregando fondos a fundaciones. Se ven esta especie de estas dos líneas paralelas, no sabemos si se cruzan, y dependerá del tipo de delito, los montos, la cantidad del periodo investigado, qué tan rápido avance uno u otro. Pero yo diría que así lo dividiría por ahora, y como le digo, depende de la buena información que se levante, que ojalá sea lo más pronto posible y permita tomar decisiones rápidas. Sí, en este punto usted lo mencionaba, le voy a poner el nombre, el camino del dinero, digamos, porque finalmente aquí hay recursos públicos que son transferidos del Servio a fundaciones, a organizaciones de la sociedad civil en este caso, sin fines de lucro. El secreto, el levantamiento del secreto bancario es algo que se tiene que solicitar y en este caso en particular, cuando hay recursos públicos, tiene una connotación o tiempos también distintos a lo que puede ser, por ejemplo, entre empresas. Bueno, se está hablando mucho del secreto bancario estos últimos días. Sí, Lo cierto es que la norma para el levantamiento del secreto bancario existe hace mucho tiempo, existe, y se utiliza precisamente en los delitos de corrupción y en cualquier otro delito económico. El levantamiento se hace ante el Tribunal de Garantía, que lo autoriza, salvo que la persona investigada lo autorice en un acta. Y luego a nosotros nos corresponde oficiar o comunicarnos con los bancos, con quien tenemos una relación bastante cercana, para que nos remitan la información bancaria. Información bancaria, el tiempo de entrega dependerá del volumen de las operaciones de esa cuenta. ya. A veces no han llegado, le puedo contar experiencias personales, no llega, en 15 días no llega la información bancaria, había muy poca información, operaciones bancarias. En otros Por los casos giros, son ¿no? exactamente. Ok. En otros casos tenemos Excel de 10.000 operaciones, y eso toma también otro tiempo. Pero como dice usted, hay que seguir el dinero, lo más importante, fondos públicos, la información bancaria es relevante, los bancos han sido bastante oportunos en los casos que estamos comentando y en otros que hemos tenido. Entiendo que ellos sienten que es muy importante que ellos respondan rápidamente a la Fiscalía, que permita además analizar a la Policía de Investigación, en este caso, quien lleva el caso, muy rápidamente la información y ojalá con buenas conclusiones. Y en el caso de en red social y enlace urbano, le hago la pregunta, ¿ha habido desde los representantes legales, me imagino, la conformidad para levantar el secreto bancario? Todavía no se llega a ese punto. En uno de los casos sí, autorizaron, y el segundo caso, que el que le comenté que se está generando ahora en este minuto, no tengo todavía el feedback de si se autorizó o no el levantamiento. Pero en realidad, si alguien no quiere otorgar el levantamiento, es una negativa y autoriza que nosotros pidamos la orden. Así que si alguien no quiere dar el levantamiento de secreto bancario voluntario, no afecta la investigación. Eso Claro. se pide. Así que Los no tiempos hay son una distintos, ganancia. digamos, desde aquel que finalmente dice puede abrirme cuenta bancaria de esta fundación en este caso a, lo voy a decir en buen chileno, me pido disculpas, una vuelta un poco más larga, digamos, ¿no? Cuando es la solicitud No, al tribunal. no es una vuelta más larga, es una Ah, ya, solicitud al tribunal. En Iquique los tribunales resuelven en 24 horas, de manera que si yo lo pido mañana, tengo la orden el lunes. perfecto, Si alguien me da la autorización hoy día estamos feriados el Tarapacá, lo pediré mañana al banco. El tiempo es el mismo, no se genera un entorpecimiento, no hay una ganancia para quien está siendo investigado el rechazar el secreto bancario, no otorgarlo. Al perfecto. contrario, lo afecta. Perfecto, perfecto, clarísimo. Por último, fiscal, agradeciendo esta conversación que tiene con nosotros a esta hora, en las pesquisas, las investigaciones que se están desarrollando, a modo general y en lo que se está dando, la importancia que tiene la investigación. Usted decía, y se da en un contexto, por supuesto, a nivel nacional, distintas regiones, distintas fundaciones, donde hay recursos públicos, donde quiero llevar a este punto y también su visión en su experiencia también en términos de corrupción en la generación de esta duda por las instituciones que provocan este tipo de casos y que finalmente la verdad y la justicia van a determinar y generar un manto de verdad. Vuelvo al punto, ¿cuál es la visión que tiene usted desde ese punto de vista, desde la sensación de la ciudadanía en términos de la desconfianza que se genera por la transferencia, el uso de recursos públicos y por sobre todo de este tipo de entidades? Es una muy buena pregunta porque se ha discutido mucho el concepto de corrupción estos últimos días, uno lo hemos visto, en fin, pero la corrupción habitualmente se asocia a dinero, que si hay dinero y corrupción, o la afectación solo es patrimonial del fisco, el fisco pierde dinero, Claro. pero la corrupción es mucho más amplia, si uno ve tratados internacionales, convenciones, se entiende que la corrupción afecta, por ejemplo, el orden económico,
ya que hay empresas que se benefician, afectan a las personas con sus derechos, que alguien no puede acceder a un beneficio, por ejemplo, a alguna casa, a alumbrado público por un caso de corrupción, pero algo más importante que lo que usted tocó, que la corrupción afecta a las instituciones, las corroe, las afecta y hace que las personas pierdan seguridad en aquella institución y no crean en la institución. Y aquí tiene una contraparte, y hablo del ámbito penal, Ministerio Público, Fiscalía, que yo creo que eso ha sido transmitido muy bien por el fiscal nacional, que la Fiscalía tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? Que en esos casos, cuando la corrupción afecta el orden público, afecta las instituciones públicas, la Fiscalía, órgano autónomo que está encargado de investigar los delitos, tiene que al menos cooperar o lograr que la gente recupere la confianza en las instituciones mediante una investigación, ojalá lo más efectiva y aclaratoria, sea para establecer qué es delito o qué no es delito. Y ahí tenemos un deber, en el caso nuestro, Fiscalía, de que esto se resuelva de la mejor manera. Al final del día, somos todos funcionarios públicos, formamos parte de un mismo estamento, por tanto, si una institución está fallando, o funcionarios están fallando en realidad, más que una institución, el deber nuestro, en mi opinión, es actuar con una celeridad debida, con un sentido de urgencia, y ojalá aclarar esto para toda la comunidad y que todos entiendan que el trabajo se hizo. Eduardo Ríos, fiscal jefe de Iquique. Fiscal, nuevamente agradecerle su tiempo y conversar con nosotros. Seguimos muy atentos, por supuesto, al trabajo que está desarrollando el Ministerio Público en este y otros casos, evidentemente. Gracias, fiscal. Gracias a ustedes, Nicolás. Que le vaya muy bien. Hasta luego.